Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Me oís los que estáis fuera de aquí de Talent House? Hacedme un gesto con la cara y vemos que sí. Venga, sí, ¿no? Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Yo simplemente os quiero explicar un poco en qué consiste este acto que vamos a llevar a cabo aquí en Talent House. Y es la preparación de un encuentro que luego se va a transformar en un reportaje que publicará el Diario Vasco en fechas próximas. Se trata de un encuentro entre personas que han disfrutado de las becas Connecting Talent. Tenemos a 4 de ellas que están fuera: Mirari Lizaso en Suiza, Mireia Yurrita en Países Bajos, Naroa Coretti en Boston, Borja Jiménez en Bilbao. Y aquí tenemos a Nerea Ganzarain y a Xavier López de Pariza. También está Zafira Castaño, que es de la asociación INFAE, que es la que nos sirve de puente entre Fomento de San Sebastián, los becarios y las entidades, y la concejala de Impulso Económico, Marisol Garmendia. Yo simplemente vamos a empezar el acto y irán interviniendo y os irán preguntando las cosas. Va a hacer los honores nuestro compañero Miquel Encinas, que es el periodista del Diario Vasco. Y repetimos, muchas gracias a todos por participar. Sabemos que es un poco, bueno, a veces no es fácil compaginar las agendas y que estéis todos presentes y que hayáis hecho el esfuerzo de conectaros y que estemos aquí todos juntos, también aquí a los que estáis presentes. Miquel, cuando quieras. Perdona, hacemos primero, sí, es verdad. Perdona, Marisol Garmendia, vamos a darle paso la primera a ella. Como os decía, es la concejala de Impulso Económico y es la que va a abrir el acto y la que nos va a dedicar unas palabras. Si quieres, ahí o aquí o donde quieras, Marisol. Igual aquí, sin la Sí, mascarilla. vale. Voy a llevar el papel con los nombres. Bueno, a ver si me quito esto. Y así por lo menos nos vemos. Arratsaldeon guztioi eta mila esker hor egoteagatik eta baita hemen ere gurekin. Niretzat, Donostiako sustapenaren buru bezala, izugarrizko plazerra da zuekin tartetxo hau, solasaldi hau egin ahal izatea, ezta? Ze nik usten dut talent houseen gaudela eta hau talentuaren etxea deitzen diogu eta bueno, geroz eta gehiago nahi dugu etxeko talentua gurekin izatea, ezta? Eta zuek etxeko talentua zeate, batzuk hemen, beste batzuk hor, baino zuek zeate gure helburu nagusia. Decía que, en primer lugar, quisiera daros las gracias de todo corazón porque sé que, bueno, es complejo, ¿no? Vosotros estáis algunos lejos, otros no tanto. Al pobre Borja le hemos llevado solo a Bilbao, le hemos mandado solo a Bilbao. Espero que no, ¿no? Porque, bueno, es una broma. Estáis desde Boston, desde un montón de sitios y en la presentación está Borja en Bilbao. Digo, bueno, está bien que Bilbao sea la capital del mundo, pero espero que no, que haya podido beneficiarse de estas becas y haya ido a algún sitio también a aprender, ¿no? En cualquier caso, os decía que es muy difícil cuadrar las agendas y por eso sé que tenéis muchísimo trabajo y os agradezco especialmente este encuentro, ¿no? Porque para nosotros, para Fomento de San Sebastián y para el conjunto del ayuntamiento, la verdad es que una de nuestras obsesiones, y si me permitís una obsesión personal mía, es ofrecer a nuestros jóvenes una oportunidad, ¿no?, de vida profesional y de vida personal aquí, en su ciudad y en su territorio. Entonces, creo que desde la Sociedad de Fomento llevamos trabajando mucho tiempo en ofrecer diferentes oportunidades, ¿no? Oportunidades para ese crecimiento personal y profesional, para que vosotros y vosotras podáis conocer otras experiencias, salgáis fuera, aprendáis a trabajar con otras personas de otras nacionalidades, desarrolléis vuestras propias iniciativas y en la medida de lo posible regreséis, volváis a San Sebastián, volváis a Guipúzcoa y podáis desarrollar aquí pues lo que habéis aprendido aquí y allí.
y podáis trabajar, encontrar un empleo de calidad, cualificado. Y por eso tenemos, como ya conocéis, diferentes líneas de actuación, ¿no? Tenemos estas becas que ahora vosotras y vosotros estáis disfrutando, algunos ya las habéis disfrutado y aprovechado bien, y me alegra saber pues, que Xavier, por ejemplo, está aquí, ¿no?, a mitad de su periodo para conseguir bueno, pues su objetivo, el objetivo que él mismo se ha marcado, ese doctorado, ¿no? Nerea también salió fuera, ha conseguido volver y tiene ya un contrato en San Sebastián, en la Escuela de Cine Elías Querejeta, y seguro que vosotros y vosotras cuando volváis podréis, confío en que podréis desarrollar aquí vuestros, en el fondo son vuestros sueños también, ¿no? Contribuir en la medida de vuestras posibilidades al bienestar de la ciudad, al bienestar de la ciudadanía, al desarrollo de vuestra profesión y seguir contribuyendo a que San Sebastián siga siendo la ciudad de la innovación, del talento, de la ciencia, del conocimiento. Nosotros estamos orgullosísimos de vosotros y de vosotras porque confiamos muchísimo en que sigáis trabajando para la comunidad, sigáis haciendo que esta ciudad diga con orgullo que tiene más de 5.000 personas trabajando en investigación. Y claro, para una ciudad que es la vuestra, pequeñita, ¿no?, 188.000 habitantes, tener más de 5.000 personas trabajando ya en nuestras instalaciones, en las 4 universidades, en los 30 y tantos centros tecnológicos, que vosotros y vosotras podáis estar disfrutando fuera de esta experiencia que seguro que es inolvidable. Ojalá nosotros, que ya lucen canas, pudiéramos haber tenido estas oportunidades, ¿no?, de desarrollar nuestras profesiones. Yo soy periodista y también me hubiera gustado tener esta oportunidad, pues de, no sé, de hacer prácticas o trabajar pues en el Washington Post o en el, yo qué sé, ¿no?, en algunas de las cabeceras más importantes del mundo, pero bueno, no ha podido ser, ya que estoy tan a gustito, siendo concejala de Desarrollo Económico y de Empleo. Para mí la verdad es que trabajar con todos vosotros y vosotras es un orgullo y como os decía, es casi una obsesión que vosotros y vosotras podáis disfrutar, podáis, porque creo que disfrutáis, espero, ya nos contaréis, pero espero que disfrutéis de esta experiencia, porque va a ser vital para vuestro, no para vuestro futuro, sino para vuestro presente. Vais a poder seguramente decidir lo que queréis hacer, no cuando seáis mayores, que ya lo sois también, sino cómo vais a poder, como os decía, contribuir, ¿no?, al ecosistema de ciencia, de innovación, de cultura que tenemos, porque me ha gustado mucho que Nerea trabaje, por ejemplo, en la restauración, ¿no?, de elementos cinematográficos, me imagino, porque la innovación no solo está centrada en el ámbito de la ciencia pura, ¿no?, de la química o de la innovación, también es una innovación social en diferentes aspectos vinculados o con los cuidados o, bueno, estamos también ahora con muchísimas necesidades y muchísimos retos desde el punto de vista de la atención social, de la mejora de la calidad de vida de las personas dependientes, de las personas mayores, en fin, y qué decir también de la innovación cultural, ¿no? Por eso me ha hecho especial ilusión que también haya personas y gente joven que intente innovar, que intente aportar ese valor añadido a todo lo que estamos haciendo en esta ciudad. Y ya me callo porque me estoy enrollando demasiado, porque hemos venido también a escucharos y a saber de vuestras vidas, a saber de cómo estáis, espero, como decía antes, disfrutando de estas becas. O sea que seguimos en contacto y espero que cuando terminéis la experiencia volvamos aquí a encontrarnos y a compartir ya, ¿no? Espero que nos podamos tocar y abrazar, que todo esto del COVID, bueno, no es que haya pasado, porque espero que, bueno, no creo que vaya a pasar, pero sí por lo menos a que tengamos esa normalidad cada día
mayor, ¿no? Y podamos, como digo, tocarnos, que también eso es importante. O sea que mila esker egiten duzuen lan bikainagatik eta bueltan hementxe ikusten gara. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Marisol. Eskerrik asko guztioi hemen egoteagatik. Y bueno, damos también la bienvenida a Yesenia Otamendi, que bueno, ella lleva el programa de movilidad internacional de Connecting Talent en Fomento de San Sebastián. Y bueno, luego más adelante nos explicará un poco los pormenores del programa, cómo acceder a él y demás, ¿no? Entonces, bueno, si os parece, vamos a empezar cruzando el charco, ¿no? Porque tenemos a gente en todas las partes del mundo. Vamos a empezar yendo hasta INFAE, ¿no? Que es otra de las patas de este banco. Es una asociación sin ánimo de lucro que, en colaboración con diversas universidades e instituciones, promueve el desarrollo profesional de los licenciados a través de mentoring y webinar, tendiendo puentes entre el talento y la oportunidad. INFAE tiene un acuerdo de colaboración con Fomento de San Sebastián para hacer de puente entre las organizaciones de destino y el becado, de cara a apoyar en la identificación de proyectos, la gestión de visados, etcétera. Y allí en Estados Unidos está Zafira Castaño, que es la presidenta y cofundadora de INFAE. Arratsaldeon, buenas tardes, Zafira. Egunon, desde Boston. Muy buenas. Bueno, si te parece, pues bueno, empieza un poco por explicarnos cómo trabaja INFAE, ¿no? Para dar con esas empresas, en primer lugar, para dar con esas empresas idóneas para acoger a los becados, ¿no? Sí, INFAE nació en el año 2014 y lo que intentamos es reconectar todo el talento emigrado en el mundo con su país de origen. Porque pensamos que el haber dejado nuestro país no significa que lo hayamos abandonado. Entonces hemos creado una red de talento en 4 continentes del mundo y lo que hacemos es crear oportunidades y crear puentes entre gente de nuestro país y la gente que está en el extranjero. Y en este sentido tenemos muchas sinergias con Fomento San Sebastián porque lo que intentamos es conectar para innovar a través de las personas. Y desde hace años ya trabajamos con Fomento San Sebastián e intentamos crear oportunidades a 3 niveles diferentes. Uno es a través de la difusión y la visibilidad de todos los proyectos de Fomento San Sebastián. Lo que hacemos es dar a conocer a través de todas nuestras presentaciones nacionales e internacionales lo que estáis haciendo, lo que estamos haciendo. Algunos ejemplos fueron el Falling Walls, la Embajada de Alemania en Madrid, el Nature Careers en Londres o el Global Mentoring en Moscú, en Rusia, o el MIT European Career Fair. Son algunos ejemplos. Ese es el primer nivel. El segundo nivel, intentamos trabajar identificando perfiles cualificados que están en el extranjero y que pueden estar interesados en trabajar y ir hacia San Sebastián. Es la atracción de talento. Y en ese sentido, pues intentamos conectar Fomento San Sebastián con diferentes personas que están en el extranjero. Y ya hemos canalizado reuniones con personas de prestigio, como puede ser Yuri Quintana, que es el jefe de la División de Informática de la Universidad de Harvard, o Rebeca Minghella, que es la CEO de Clarity, o Nigel Jacob, que es representa al Ayuntamiento de Boston, entre otras personas. Y finalmente lo que hacemos es abrir oportunidades en centros de excelencia para que becarios de Fomento San Sebastián puedan venir a estos centros de excelencia en el extranjero. Principalmente nos centramos en Estados Unidos para estas becas de excelencia. Y hasta el momento hemos creado diferentes oportunidades, 8 estancias en Harvard, 2 en el MIT, 2 en Amadeus, Norteamérica, 3 en Mirai, 2 en New York, en SUNY y otras más en otros centros de Estados Unidos. Borja, por ejemplo, es uno de los ejemplos de uno de los becarios que vino aquí a Boston, a la Universidad de Harvard, y me ha encantado la presentación la presentación inicial de Marisol Garmendia, donde explicaba que queremos daros las herramientas, iros a formaros con los mejores y luego volver.
Y ese es un ejemplo de Borja. Borja ha venido a la Universidad de Harvard, se ha estado formando gracias a vuestras becas y ahora ha vuelto al País Vasco. Bueno, en este caso es Bilbao, pero ha vuelto al País Vasco para seguir invirtiendo toda la formación que ha recibido. Perdón, sí. Cuéntanos, Zafira, si te parece, cómo es el trabajo que desarrolláis con los jóvenes, ¿no? Ejercéis de puente, pero bueno, una vez que ponéis en contacto a las dos partes, ¿cómo es ese trabajo? Sí, en principio lo que hacemos es abrir oportunidades en diferentes centros de investigación y diferentes laboratorios y luego se abre una convocatoria pública en San Sebastián donde personas que puedan estar interesadas en esa formación solicitan formar parte de ese training o conseguir esa beca. Una vez que hacen la evaluación de los perfiles y hacen una selección, que haya un matching, ¿no?, entre la persona, lo que pueda aportar en ese centro y luego el centro lo que está buscando, comenzamos la gestión de los visados. Yo quiero decir que nuestra fundación llevamos muchos años gestionando becas, no solamente con vosotros, sino de la mano de universidades españolas y portuguesas. Y en la gestión de visados, del venir a Estados Unidos es muy arduo, es realmente difícil. Hacer una estancia en Europa es muy sencillo porque no se necesitan visados, no se necesita trabajo extra, pero aquí sí que se necesita. En Estados Unidos tienes que demostrar que viene un perfil muy cualificado y que viene a hacer una cosa muy específica donde tú tienes experiencia. Si no, y también pues, con esa estrategia intentan evitar que personas que no sean americanas estén quitando trabajos a otras personas americanas. Entonces, hacemos cuadrar esos perfiles y algunas veces hemos visto que no encajaban los ganadores en una open call, en un laboratorio buscábamos alternativas para ellos y los acompañamos desde la A a la Z. Les acompañamos para que entiendan en qué va a ser su vida en los siguientes meses, qué es lo que van a tener que hacer para conseguir visados y venir a Estados Unidos. Y luego nosotros estamos en Estados Unidos, estamos en Boston, donde la mayoría de los perfiles vienen. Entonces, el tener esa oportunidad, yo creo que ese es uno de los beneficios que tiene el trabajar con nosotros, que acompañamos desde el principio hasta el final a los alumnos. Y bueno, Borja puede contar su historia del trabajo con nosotros. Y siempre que tienen cualquier problema, nosotros estamos aquí en situ y estamos las 24 horas, 7 días de la semana. Bueno, y ya por último, Zafira, ¿cómo valoras la experiencia de estos años trabajando con Fomento San Sebastián? Pues es 100% satisfactoria. Yo creo que vuestra población tiene que estar tan orgullosa del trabajo que estáis haciendo. Es totalmente altruista o no exigen, tenéis que volver, o sea, están dando todos los materiales, todas las herramientas para que os desarrolléis, para que podáis ser los mejores. Si volvéis, mejor, para poder devolver a la sociedad y a lo que habéis recibido. Pero también a través de INFAE lo que intentamos también demostrar es que algunas veces no es necesario volver físicamente, puedes volver intelectualmente para seguir ayudando a tu ciudad de origen. Trabajar con Fomento San Sebastián con todo el equipo, y Yesenia está ahí, Nekane, ha sido un placer. Nos hemos reunido varias veces en Boston, en San Sebastián y de verdad, sinceramente, es un orgullo trabajar con todos vosotros y se tienen que sentir muy orgullosa la gente, la población, por lo que estáis haciendo por ellos. Muy bien, Zafira, muchísimas gracias por ofrecer vuestro punto de vista de estas becas Connecting Talent. Y bueno, pues una vez conocida la visión, ¿no?, de tanto de la organización de las becas como de INFAE, que es también el puente, ¿no?, para conectar a los alumnos con las empresas. Bueno, vamos a hablar ya con los protagonistas, ¿no?, con los becados. Tenemos aquí a 2 de ellos. Tenemos otros 4 a través de Zoom y si os parece vamos a empezar yéndonos a Suiza, ¿no?, porque allí nos está escuchando Mirari Lizaso. Kaixo, Mirari, arratsaldeon. A ver, ahora sí te escuchamos, Mirari. Kaixo. Kaixo, arratsaldeon. Ahora sí, ahora perfectamente. Bueno, Mirari es fisioterapeuta, aceptó en 2019
una beca que le llevó hasta Perú. Ella presentó su propio proyecto para solicitar destino, porque bueno, los interesados bien pueden opositar a hacerse con una beca que les ofrece Connecting Talent o pueden presentar su propio proyecto, ¿no? Como es el caso de Mirari. Entonces, bueno, cuéntanos cómo fue un poco tu experiencia, porque si no me equivoco, Mirari, tu beca mezclaba un poco la fisioterapia con la cooperación al desarrollo, ¿no? A través de la ONG Asociación Civil Casa Solidaria, ahí en Lima. Bueno, cuéntanos un poco en qué consistió y cuál es un poco tu historia. Bueno, muchas gracias, ¿no?, por permitirnos este espacio. Como has dicho, Miquel, yo soy fisioterapeuta y licenciada en máster en cooperación al desarrollo. Y desde pequeña siempre he hecho varios voluntariados en Euskadi, después algunos en Sudamérica y en la India. Y desde el voluntariado que hice como observadora, ¿no?, primero para conocer otras realidades y otras culturas, pues nació este proyecto que me dio Fomento de San Sebastián la oportunidad de realizarlo en 2019. Lo hice en San Juan del Lurigancho, en Lima, en una ONG que se dedica al emprendimiento social y económico de las mujeres y adolescentes a través de la capacitación laboral. Y la parte innovadora del proyecto, lo que se pretendió es dar una herramienta a las mujeres que muchas veces pues, no tienen acceso a este tipo de programas, dar una herramienta de acompañamiento para mejorar su salud tanto psicoemocional como físico, ¿no? Muchas veces que han sufrido mucho, que han pasado diferentes tipos de violencia, no solo en Lima, sino también en otras partes del mundo, pues dar esta herramienta, ¿por qué no únicamente desde la parte del psicólogo, sino desde la fisioterapia? Con lo cual el proyecto que presenté tenía, como bien has dicho, dos partes. Una parte de investigación de la fisioterapia del suelo pélvico, que es algo que está durante estos últimos años conociéndose cada vez más, que se dedica mucho a atender, ¿no?, a los problemas de tanto de mujeres y de hombres, pero que han sido tabú durante mucho tiempo. Y un poco a demostrar la eficacia de la fisioterapia del suelo pélvico y a ver cómo desde la parte física podemos influir en la parte también psicoemocional de las personas. Y luego tenía una segunda parte muy importante también de cooperación en el sentido de mejorar pues, los niveles de, sobre todo, de ansiedad, estrés y depresión en estas mujeres. Y también la parte física, ¿no? Muchos problemas asociados a la incontinencia urinaria o al control de la micción. Uh-huh. Bueno, estando allí en Lima, donde hay bueno, pues un importante choque cultural también, no sé qué apoyo encontraste tanto desde INFAE como desde Fomento durante tu estancia, bueno, ¿cómo estaban de alguna manera pendientes de ti? Bueno, a través de ahora tecnológicamente estaban todo el rato, estamos en continua comunicación, sí que al estar en un país tan diferente, pues hay un choque cultural, ¿no?, otra realidad muy distinta, tienes que aprender a comunicarte quizás de otra manera y siempre, cada vez, a través de WhatsApp, de email o incluso de videollamadas, pues estábamos en continuo contacto y me iban ayudando. Bueno, y cuéntanos, ¿qué consideras que aportó esta beca, tanto en tu vida como en tu carrera profesional? A nivel profesional, bueno, a todos los fisioterapeutas y personas dedicadas en el ámbito social, pues a divulgar un poco lo que es la fisioterapia del suelo pélvico, a romper muchos esquemas y tabúes que hasta ahora pues han estado un poco escondidos, ¿no? A mí personalmente, bueno, me ha abierto los ojos, he conocido otras culturas, otras realidades, entender mejor las necesidades, ¿no?, del que tenemos al lado, ver otros valores también que en Perú están muy presentes, como el ser solidario, ¿no?, con el vecino o el entorno familiar. Em, Me ha ayudado mucho también a promulgar esto, ¿no? A entenderlo y tanto a nivel profesional como humano yo he crecido muchísimo. Muy bien, Mirari, eskerrik asko, parte hartzegatik, bueno, que vaya todo bien por allí, por Suiza.
Eskerrik asko zuei y muchísimas gracias a Fomento San Sebastián por darnos esta oportunidad y estas becas. Muy bien, pero arte. Y bueno, vamos a seguir con esta especie de carrusel, ¿no? Vamos a ir a otro país europeo en esta ocasión. Nos vamos a Países Bajos. Nos está escuchando allí Mireia Yurrita, Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon. Ella es ingeniera de tecnologías industriales, ¿verdad? Sí. Bueno, estás ahora en Países Bajos, lejos de Boston, ¿no? Donde hiciste en su momento la beca, pero bueno, me comentabas, hablando antes de comenzar la sesión de hoy, que esta beca de Connecting Talent o tu estancia allí en Boston cambió totalmente el rumbo que le querías dar a tu carrera, ¿verdad? Totalmente, sí, sí. O sea, yo había recibido la formación de ingeniería industrial, por lo tanto, pues sí que vemos temáticas de pues, electrónica, de electricidad, sobre todo de mecánica en mi caso, pero de repente llegué a Boston y me pusieron a trabajar en cosas que no estaban para nada relacionadas con lo que yo estudié, por lo tanto me puse a trabajar en temáticas de modelización y simulación en el entorno urbano, en el grupo City Science del MIT Media Lab, en el que está Naroa ahora mismo. Entonces dije, anda, pues esto me gusta mucho, no tiene una relación directa con lo que he estudiado, pero sí que al fin y al cabo la ingeniería te da la capacidad de adaptarte a todo, básicamente. Nos volvemos un poco camaleónicos y dije, bueno, pues quiero seguir explorando en esta vía. Bueno, y ¿tú cómo tuviste conocimiento de las becas Connecting Talent y por qué propusiste este proyecto en concreto? ¿Qué te impulsó a ello? Sí que tenía conocimiento de las becas Connecting Talent. Fomento de San Sebastián tiene pues, mucha relación con las universidades vascas y en este caso yo estudiaba en Tecnun, en la Universidad de Navarra, y por lo tanto supe de estas becas a través de la universidad. Y en mi caso, pues tenía la posibilidad, gracias a las relaciones que hay en la universidad también, de ir a este centro académico y bueno, ya sabía de antes pues, en las temáticas en las que estaban trabajando. Bueno, tienen como 3 líneas principales. En mi caso me centré en la línea de simulación y modelización y bueno, pues con la ayuda de los otros investigadores allí, así como del PI, del Principal Investigator del grupo, Kent Larson, pues propusimos esta idea. Bien, bueno, y a nivel de tu carrera ya has explicado un poquito lo que te aportó, ¿no? Que te cambió un poco ese punto de vista que tenías de esa idea que tenías de lo que querías hacer. A nivel vital, ¿qué te aportó la beca? Pues la beca, bueno, primero me posibilitó ir a Boston, que si no, pues hubiese sido muchísimo más difícil a nivel económico. Y me hizo descubrir a gente que no solamente es buenísima a nivel profesional, sino que también son personas maravillosas. Por lo tanto, bueno, eso que me llevo. Oso ondo, Mireia, eskerrik asko eta ondo segi, ¿vale? Bai, eskerrik asko zuei. Y bueno, no todo va a ser viajar a través de la fibra óptica, ¿no? Aquí tenemos a Xavier López de Pariza, que se ha desplazado aquí hasta la Talent House para bueno, contarnos un poquito su experiencia. Xavier, tú estudiaste química, ¿verdad? Y te fuiste hasta California para trabajar en IBM, en la sede que se dedicaba a investigación de materiales, ¿verdad? Correcto, sí. Justo al terminar la carrera tuve la oportunidad de irme allí, de conocer que se daban este tipo de becas en Donosti y intentar ir allí. La obtuve en este caso y tuve una experiencia de 6 meses allí en California, en San José especialmente, en el centro IBM Research, que se dedica básicamente, como IBM como empresa en general, es una empresa informática de software, pero que también tiene una sede en la cual se dedican sobre todo a la ciencia de materiales, y en ese caso un poco junto con el background que yo tenía aquí de ciencia de polímeros y de ciencia de materiales para poder desarrollarlo un poco allí. ¿En qué consideras que te hizo mejor esa estancia, esos meses que pasaste ahí en Estados Unidos? A mí me dio la oportunidad de conocer a gente con capacidades excepcionales que
que trabajan allí debido a la inmensa capacidad económica que tienen. Y al ser una empresa tan potente, contratan a gente con muchísimo potencial y luego también tienen la capacidad de desarrollar la tecnología con muchísima facilidad debido a la gigantesca estructura que tienen, por decirlo de alguna manera. Entonces me aportó eso, el conocer ese tipo de personas, el conocer un montón de equipos, de cómo se hace la ciencia en otros lugares y un punto de vista diferente respecto a la misma, de opciones que yo aquí no había visto, no se me habían ocurrido y que simplemente por viajar a otro lugar te facilita esa visión. Ahora estudias un doctorado en la UPV. ¿Tu idea es continuar tu carrera aquí, en casa? Idealmente me encantaría continuar aquí. Es verdad que me ha gustado y me sigue gustando moverme, aprender, sobre todo aprender de las personas que están fuera, porque no deja de ser gente que tiene mucho que transmitir en cuanto a valores, ideología, pensamiento, maneras de entender la vida. Pero sí que entiendo que mi sitio es este y me gustaría formarme aquí, tal y como ha dicho Marisol, que me ha gustado mucho, para ofrecer aquí un poco nuestro conocimiento. Es verdad que el estar fuera nos da la oportunidad de aprender muchas veces de gente muy buena y en otra sociedad, pero para inculcarlo aquí, intentar promoverlo aquí y que se siga desarrollando este sitio tan bonito como es el País Vasco, San Sebastián. Es que ricasco, Xavier. A tu lado tienes a Nerea Ganzarain, que bueno, ella estudió audiovisuales en la UPV. Hiciste luego un posgrado de archivo orientado a la restauración y preservación de archivos cinematográficos, ¿verdad? Y de ahí te fuiste a través de la beca Connecting Talent a la Filmoteca Portuguesa. Bueno, cuéntanos un poco la historia, cómo se dio esa oportunidad, cómo fue tu propuesta a Fomento San Sebastián para coger esta beca. Pues nada, una vez terminamos el posgrado en la Elías Querejeta, se nos dio la oportunidad, había la posibilidad de ir a la Cinemateca Portuguesa y nada, allí presenté un proyecto que tenía que ver con la pesca del bacalao y la digitalización de archivos domésticos y nada, pues tuve la suerte de recibir la beca y poder irme. Es además una de las mejores cinematecas de Europa, ¿no? Según cuentan. Sí, es una de las pocas cinematecas que aún conserva laboratorio y que todavía hacen restauraciones, que no están externalizando el trabajo. Y pues es una como de las más punteras a nivel europeo. Y bueno, ¿cómo fue tu estancia? Porque bueno, hemos hablado con jóvenes que se fueron a Estados Unidos, que bueno, pues el inglés está un poco más popularizado, otra se marchó a Perú, pero bueno, en Portugal, no sé si tú conocías el idioma, si tuviste que aprenderlo también. Tuve que hacer un curso express antes de irme para tener un poco de base y luego la verdad es que tampoco, como es bastante similar, pues... que le llaman, ¿no? Pues más o menos me podía defender y luego parte del trabajo se hacía en inglés, así que bueno, pues... como pude, lo solventé el tema del idioma. Muy bien, y bueno, ¿qué consideras que te aportó la beca, bueno, tanto a nivel profesional como personal, ¿no? Que yo creo que también tiene mucho peso en este tipo de experiencias? Bueno, pues en lo profesional creo que pues ahora mismo tengo en el currículum, pues haber estado en la Cinemateca Portuguesa es como muy complicado porque es un archivo estatal, entonces pues siempre va a ser difícil acceder a trabajar allí. Y tenerlo ahora mismo en el currículum pues es como pues un regalo y que me ha abierto, ¿no?, las puertas para luego trabajar en otras empresas y a nivel personal pues viajar siempre enriquece y se aprende y entonces pues en todos los sentidos ha sido como enriquecedor. ¿En qué proyecto estás ahora y qué tienes en mente a medio plazo? Bueno, allí estuve en el departamento de digitalización. Y una vez, bueno, mientras estaba allí ya me llamaron de una empresa de Madrid y pude continuar, he estado como año y medio trabajando allí, bueno, yendo y viniendo. Y nada, y ahora acabo de empezar en Elías Querejeta Cinescola a trabajar, así que estoy de vuelta y pues contenta de estar otra vez en Donosti. Osondo, que ricasco, Nerea, por compartir tu experiencia. Volvemos a la pantalla, nos vamos ahora a Boston. Está allí Naroa Coretti. Arratsaldeon, Naroa. Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, tú estudiaste ingeniería mecánica con un máster en ingeniería industrial y viviste una experiencia allí en el MIT de Boston. Bueno, cuéntanos un poco cómo llegaste y cómo fueron esos meses allí en Boston. Sí, bueno, pues llegué aquí un poco parecido al caso de Mireia. Tuve la beca en 2019, a la vez que Mirari, y bueno, y como has dicho, todavía sigo aquí, ¿no? Entonces, para mí definitivamente, o sea, fue como unos meses que han marcado muchísimo mi vida, porque al final ya llevo casi 3 años aquí. Y bueno, efectivamente, o sea, esta oportunidad de venir aquí sale de la conexión que hay, como dice Mireia, pues también entre Fomento San Sebastián y las universidades, en este caso con Tecnun. Y bueno, vine originalmente para 6 meses, al igual que pasó en el caso de Mireia también extendí la estancia, otros 6 meses. Y luego la verdad es que me gustó muchísimo el estar aquí, me pareció que la investigación me estaba encantando, como dice Mireia, la gente también, un equipo buenísimo, o sea, tenemos un equipo muy, muy bueno. Y bueno, eso me animó a aplicar a un programa de máster, que era un programa de máster de 2 años, y me aceptaron. Entonces, tuve que volver a Donosti unos meses por la pandemia y luego volví el verano pasado, o sea, bueno, en 2020. Y nada, he hecho un año de máster y como me estaba gustando, pues ya he aplicado a un programa de doctorado y ahora estoy en el primer año de doctorado. Entonces, pues de momento tengo otros 4 años aquí. Así que, pues creo que es un ejemplo muy claro, ¿no? Como de que al final estas becas pues abren oportunidades que son súper, súper grandes, de tener una estancia de 6 meses, alargar otros 6, un máster y empezar un doctorado, pues es que al final para mí ha cambiado muchísimo, muchísimo la vida. Llevas 3 y 4 que te quedan, van a ser 7 de morriña, ¿cómo andas? Pues bastante, la verdad es que tengo bastante. Sí que se nota, o sea, porque cuando te vas 6 meses es como, no pasa nada, tal, o sea, te parece como muy chula la experiencia de estar fuera y me sigue pareciendo una oportunidad preciosa estar aquí, pero sí que se echa de menos Donosti. Y siempre digo que yo creo que nos pasa a todos los donostiarras que cuando salimos de casa nos damos cuenta de la suerte que tenemos. O sea, cuanto más viajas, más bonito, o sea, dices, es que qué suerte tenemos de haber nacido en Donosti, o sea, es una ciudad increíble. Tiene un tamaño perfecto, hay muchísima innovación. Entonces sí que se echa muchísimo de menos y en mi caso me está haciendo valorar mucho también lo que tenemos en casa. Sí. En Boston te falta lo que tenemos aquí a la espalda, ¿no? La bahía, la Concha. No sé si por tu cabeza pasa volver aquí, una vez que pasen esos 4 años que te quedan. No sé si lo tienes claro, obviamente todavía hay tiempo. O sea, no es que lo tenga súper claro porque como dices, pues todavía son muchos años, ¿no? Y luego nunca se sabe, pero sí que me gustaría volver en algún momento, o sea, la verdad. O sea, y no sé tampoco, pues como decía Zafira, hay como muchas formas al final de volver, ¿no? Pues al final sí que estamos intentando buscar formas de colaborar con Donosti, pero, y eso pues mientras tanto, luego dentro de 4 años quién sabe, pero sí que idealmente en algún momento sí que me gustaría volver, porque es que al final Donosti tiene una calidad de vida súper buena, hay muchísimas oportunidades muy buenas de trabajo y tiene un muy buen mix de todo, la verdad. Entonces sí que a largo plazo sí que me gustaría volver, sí. Oso ondo, Naroa, pues a ver si tarde o temprano te vemos por aquí. Eskerrik asko parte hartzegatik, eta ondo segi, Boston. Bai, eskerrik asko. Y bueno, saludamos ya a Borja Jiménez, el último de los 6 becados que nos queda por saludar. Arratsaldeon, Borja. Hola, buenas. Tú estás más cerca, ¿no? Sí, yo estoy a 1 hora. Bueno, los 5 compañeros tuyos que han intervenido previamente presentaron su propio proyecto. Tú, sin embargo, opositaste a una beca y fuiste seleccionado para ir a la Harvard Medical School en Boston, porque tú estudiaste farmacia, ¿verdad? Bueno, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, por qué decidiste presentarte y, bueno, cómo fue tu estancia allí. Bueno, yo terminé farmacia y tenía muy claro que quería dedicarme a la investigación y en ese momento quería irme fuera, quería viajar e irme fuera. Entonces, la verdad, vi estas becas y me encajaron muy bien. Y en principio sí que apliqué para una plaza que me llamó mucho la atención en Boston, que al final, bueno, no pudo ser, pero gracias también a la ayuda de Zafira, encajé en otro grupo que incluso yo creo que encajaba mejor con mi perfil y la verdad que también en Boston.
y ahí me fui y la verdad que fue una experiencia muy buena, era un grupo pequeñito, pero eso también te hacía sentir muchas veces como en familia. Y luego, bueno, en Boston que te das cuenta de todos los recursos que tiene, de todo lo que se invierte en investigación y todos los recursos económicos que dan y te quedas bastante alucinado, la verdad. Decidiste regresar, no sé si hasta qué punto tuviste opción de quedarte allí en Boston. Sí que tuve una pequeña opción de quedarme, pero era solamente un par de meses y debido al... Tuve que decidir entre quedarme un par de meses como a medias o quedarme a largo plazo. Y sí que en ese momento decidí volver y lo que sí es verdad que me abrió paso para luego un trabajo en un laboratorio que tuve en Madrid. Entonces yo creo que gracias a esta beca fue bastante importante de cara a lo que hice luego. Tu destino final es Donosti, es volver a casa. Todavía no Sí, lo ¿por qué tienes no? definido. ¿Por qué no? Ahora mismo estoy haciendo el doctorado y todavía me quedan 2 años. Como ha dicho Naroa, pues no sabes muy bien cómo vas a estar en 2 años, pero bueno, podría ser, sí. Y bueno, volviendo un poquito al principio, cuéntanos también allí en Boston cómo fue el seguimiento, el acompañamiento por parte tanto de INFAE como de Fomento, ¿no? ¿Cómo te ayudaban en esos meses en los que estuviste pues, lejos de casa y lejos de los tuyos, evidentemente? Pues la verdad que estuvieron muy pendientes. Sí que había una comunicación muy activa y en ese momento que también quizás tenía la opción de continuar, me acuerdo que Zafira estuvo muy pendiente, así que la verdad que irte lejos y que tengas personas que están tan pendientes es una gozada, estuvo muy bien. Muy bien, Borja, eskerrik asko, gracias por conectarte. Y bueno, volvemos aquí a la Talent House. Tenemos a Yesenia Otamendi, que bueno, es quien lleva el programa de movilidad internacional de Connecting Talent en Fomento San Sebastián. Y bueno, yo creo que es la persona idónea, ¿no?, para explicarnos un poco los pormenores de estas becas y bueno, qué es lo que exactamente deben hacer los interesados para inscribirse bueno, en un programa que tenemos todavía su plazo de inscripción abierto, ¿verdad, Yesenia? Sí, el plazo está abierto, pero antes de seguir con esta parte, igual vamos a hacer una ronda de preguntas, que Marisol quería hacerles una pregunta a los que están allí. Pues todo tuyo, Marisol. Si me permitís, no me puedo sustraer a ejercer un poco mi otra profesión. Y quería daros las gracias otra vez. Antes creo que no os he nombrado a todos. Zafira, gracias por colaborar con nosotros, y a Mirari, a Mireia, a Naroa, a Borja, a Xavier y a Nerea, ¿no? Y os quería hacer una pregunta, porque bueno, os podría hacer muchas más, pero una pregunta para vosotros que habéis experimentado, ¿no?, en los grandes centros en los que estáis ahora, que es el núcleo y el centro de la investigación, de la ciencia, del conocimiento. Cuando decimos que San Sebastián somos la ciudad del talento en la innovación y que bueno, pues estamos haciendo nuestros esfuerzos, ¿no?, para encaminar recursos, vuestro talento y otros en esa dirección, ¿cómo veis vosotros desde fuera, desde vuestras experiencias, esta apuesta estratégica que está haciendo la ciudad? ¿Estamos bien encaminados? ¿Cómo nos echáis en falta algo? ¿Qué debemos de hacer pues, para mejorar, para ampliar esta apuesta? No sé, ¿cómo veis la ciudad y ayudarnos a mejorarla, decirnos, hacernos una crítica constructiva? ¿Hay algo que seguro, o hay muchas cosas que mejorar, que cambiar, que reorientar? A ver, ¿quién empieza? ¿Os importa si empiezo yo? En 5 minutos tengo que marcharme, lo siento porque tengo una reunión, pero me encantaría seguir. Yo he estado trabajando mucho tiempo, soy investigadora y he estado trabajando mucho tiempo en la Universidad de Harvard.
Y yo creo que la innovación se lleva a cabo gracias al talento, a la inversión económica, que eso lo tenéis en San Sebastián. Tenéis talento, tenéis inversión económica, tenéis el engranaje para hacer posible todo eso y además sois muy receptivos también a que la gente joven traiga nuevas ideas. Yo creo que es muy importante también. Pero una cosa que yo valoré muchísimo aquí en Boston son fomentar colaboraciones. Todas las semanas, por ejemplo, en oncología teníamos una reunión en el Koch Institute, donde se secuenció el genoma humano, y allí todos los investigadores de oncología del Brigham Women's Hospital, de Harvard, de MGH, de Dana-Farber, todos nos reuníamos. Era un trabajo que no había sido, se presentaban trabajos que no se habían publicado todavía, y entre todos intentábamos crear colaboraciones y atraer un conocimiento y una especialización a esos proyectos. Pues el médico, desde traer sus muestras, el investigador en esta parte. Entonces, yo creo que la innovación se lleva a cabo gracias a las colaboraciones. Y no estoy segura de si existe eso dentro de la ciudad, entre todos los centros tecnológicos que tenéis, que son más de 30 y pico que habéis mencionado al principio, fomentar eso. Tenéis Talent House, que es donde estáis atrayendo talento. Pues bueno, fomentar este tipo de colaboraciones entre diferentes expertos para seguir promocionando la innovación, yo creo que es importante. Gracias, Zafira. Venga, más. Yo iba a añadir un poco también a lo que ha dicho Zafira. Yo estaba pensando un poco en la misma línea de que aquí es como que al estar aquí, y ha cambiado mucho durante la pandemia, pero ya solo por estar en Boston estás expuesto a muchísimas cosas. Y da igual si un evento es en MIT, en Harvard, en otra universidad, lo está organizando la ciudad, es como que todo el mundo se apunta a todo y todo el rato hay muchísimos eventos. Entonces, al final esto hace que haya como muchísimo cruce entre las universidades, hay muchísimos proyectos de colaboración entre todas las universidades. Por ejemplo, incluso haciendo el máster aquí, cuando haces el máster en MIT, puedes acceder a todas las clases de Harvard y los que hacen el máster en MIT pueden hacer clases, o sea, en Harvard pueden hacer clases en MIT. Yo, por ejemplo, he hecho más clases en Harvard que aquí, pero luego la investigación la hacemos aquí, hay gente que hace lo contrario. Entonces, o sea, hay como un ambiente de colaboración muchísimo más abierto. Y eso sí que es una cosa que hace que todo el mundo esté más conectado, la gente que esté en los mismos campos. O sea, al final además son como muchas veces eventos que tienen hasta una parte más informal, que luego hay como, pues hay un cóctel, ¿sabes? O hay no sé qué. Y al final esto hace que la gente esté muy conectada. Así que siento que o sea, como dice Zafira, hay muchísimo potencial en Euskadi, la investigación es buenísima, hay centros muy buenos, hay inversión. También yo creo que el carácter euskaldun ayuda mucho. Pero es como que somos un poco como nosotros con lo nuestro. Entonces, como el ser más abiertos y más colaborativos en ese sentido, a nivel de Donosti, pero también pues, con universidades en otros países, eso es como el punto que yo echaría un poco más de menos. O sea, yo viéndome aquí, imaginándome en Donosti, sí que me sentiría un poquito más aislada en Donosti en ese sentido. Pero como dice Zafira, o sea, los recursos están ahí, o sea, lo que es importante sí que está ahí. Mirari. Bueno, yo, como han dicho mis compañeras, muy importante es sobre todo la colaboración, pero personalmente a mí lo que me abrió las puertas fue esta beca precisamente de hacer tu propio proyecto. Hablo en el ámbito sanitario, que es el mío. Pues en su momento me costó mucho encontrar algún tipo de beca dedicado a la fisioterapia, que también estuviera mezclado un poco en el ámbito social. Y creo que es un tema muy importante, pues no solo encuentro muchas becas de ingeniería, tecnología, en investigación, pero me falta un poquito ese punto. Creo que es un punto muy importante en la atención sanitaria, tanto a personas mayores o ahora después del COVID, y sobre todo pues la atención social, ¿no? Con tanta población y problemas de inmigración que hay, o bueno, todo lo que ha pasado tras estos 2 años de COVID que llevamos. Muy bien, eskerrik asko. Más. Yo mencionaría en mi caso el cómo te dan la bienvenida, entre comillas, y cómo te guían a través de todo lo que es un sistema nuevo para la gente que llega desde fuera, el cómo te guían aquí.
Por ejemplo, en mi caso, yo llegué sin conocer previamente la universidad, ni a nadie aquí, y en ese sentido sí que se facilita mucho la integración de los extranjeros en este caso, aunque seamos europeos todos, o gente que viene desde fuera, da igual, a la cultura Dutch, a la cultura holandesa en este caso, al sistema de impuestos, a cómo funciona la vida aquí. Por lo tanto, eso también ayuda muchísimo. No sé si a captar talento, pero a que al llegar la bienvenida o el aterrizaje sea suave y que ya empieces como con buen humor, por así decirlo, porque al final siempre es difícil empezar una vida nueva en un sitio nuevo. Borja. Bueno, yo siguiendo el tema de lo que comentaba Zafira y Naroa, de las colaboraciones y así, sí que yo estoy muy de acuerdo y al final eso repercute bastante. Nosotros, por ejemplo, en los estudiantes de doctorado lo vemos a nivel de la oferta de cursos, ¿no?, de doctorado para todo el polo de atracción que yo creo que es Donosti. Quizás a nivel de oferta de cursos para estudiantes de doctorado, que debería ir a la par de lo atractivo que es Donosti para la investigación, quizás ahí se queda un poco escaso, ¿no? Entonces yo creo que eso también es por la falta de colaboraciones y bueno, a nuestro perfil es lo que podemos ver. Os toca. Vale. Venga, así. Por mi parte, y tirando por el hilo de la colaboración, que me ha gustado bastante, aunque también lo que ha dicho Mireia en el cuanto al recibimiento de la entidad aceptora. Es verdad que no hay, seguramente porque tampoco es tan grande el número de becarios que se mandan a esas entidades, alguien que esté ahí, digamos, que conozca bien la entidad, que conozca cómo se va a hacer el recibimiento, y en ese caso sí que ayudaría. Y por eso, dejándolo por un lado, por otra parte, en el tema de las colaboraciones, yo también, al ser estudiante de tesis, veo esa necesidad de colaborar como fuente principal de conocimiento. Es decir, las personas son las que te hacen llegar al conocimiento de la manera más rápida. Entonces, sí que me gusta la idea de atraer talento aquí también, que se propongan conferencias, cursos, que se puedan dar ese tipo de cosas de una manera más habitual, quizás, o no lo sé si se podría hacer. Y también quizás la extensión de las colaboraciones con las mismas entidades, en las cuales se pueda continuar trabajando sobre los mismos temas y también sacarle un poco más provecho a la entidad de allí y con digamos, los perfiles de aquí. Una idea, vale. Yo nada, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que han comentado los compañeros y añadiría pues que hay que seguir invirtiendo en formación y en investigación. Creo que en eso pues somos privilegiados también, que tenemos una enseñanza pública, creo, cada vez más innovadora, pero que todo lo que invirtamos ahí pues va a venir de vuelta por 10, así que pues que continúe así. Es que ricasco. Apuntado queda, ¿eh? Doy fe de que ha tomado buena nota Marisol, y yo creo que bueno, este tipo de sugerencias son los que enriquecen este tipo de charlas y debates, ¿no? Si os parece, volvemos con Yesenia, bueno, que teníamos pendiente que nos contara un poquito, pues bueno, qué tiene que hacer alguien que quiere optar a esta beca, por ejemplo, Yesenia. Sí, bueno, comentar antes que está, como antes preguntabas, está el plazo abierto para poder presentarse a las becas Connecting Talent a través de la página web de www.fomentosansebastian.eus. El plazo está abierto hasta el 30 de noviembre y ahora, bueno, pues un poco preguntando y haciendo más hincapié en las características. Estamos buscando, al final, este programa está dirigido a jóvenes donostiarras de hasta 35 años que tengan una titulación universitaria o de grado de formación profesional superior, que tenga un nivel alto de inglés y que bueno, pues que tenga muchísimas ganas de poder acometer estos proyectos en el extranjero. Aquí al final tenemos dos tipologías de proyectos. Dependiendo un poco de cada tipología, pues bueno, tendrá unos requisitos u otros concretos. Son proyectos de 6 y hasta 12 meses de estancia en el extranjero, un poco con el fin también de que en algunos proyectos que hemos ido también adaptándonos en esa línea
a esas necesidades, ¿no? Porque quizás se queda poco, 6 meses, pues bueno, esa oportunidad también de poder ampliar hasta 12 meses. Cada año nos vamos adaptando, un poco también escuchándoos y también incorporando también elementos nuevos, incluso también en la propia dotación económica, porque ya hemos pasado de que hace unos años era de 1.300 y pico, ahora son 1.500, porque pues somos conscientes también de que la realidad es diferente. El proceso de visado muchas veces es costoso y bueno, pues tratamos de adaptarnos en esas circunstancias. Y bueno, ya lo han explicado un poquito por encima, pero hay 2 modalidades de beca, ¿verdad? Eso es. En el caso de las Connecting Talent tenemos 2 modalidades. Bueno, se han abierto 20 becas y divididas en 2 bloques. La primera, que son destinos, donde directamente aparece una serie de proyectos donde bueno, pues las personas interesadas se pueden apuntar al proyecto específico, y tenemos otras 10 proyectos la segunda modalidad, que son hasta 10 autocandidaturas, donde la persona puede optar desarrollar el proyecto que quiera, ¿no? Un poco haciendo hincapié también a lo que se planteaba y lo que Mirari planteaba, y efectivamente muchas veces el proyecto tipo al que tenemos más acceso, pues es muchas veces el más técnico, el más vinculado a la investigación, y queríamos también dar la posibilidad pues de abrir a otro tipo de ámbitos, ¿no? Más sociales o incluso pues nos pasaba, ¿no? de derechos, psicologías, fisioterapia, etcétera, y muchos otros, etcétera, y esa es una oportunidad que desde el 2017 abrimos ya la posibilidad de poder hacer autocandidaturas, y es una línea que cada vez pues tiene más peso y la gente lo valora mucho. ¿Y qué países pueden ser destino de los jóvenes? Pues el ámbito geográfico es todo el mundo, está abierto desde el inicio, tiene un carácter pues internacional. Empezamos quizá pues más en lo que ya conocíamos, porque al final esto viene también como respuesta a la experiencia que teníamos en proyectos europeos o proyectos internacionales del propio Fomento San Sebastián, con la red de contactos que íbamos creando, ¿no? Y poco a poco, que al final llevamos desde el 2013 con becas de internacionalización, tanto Global Training como Connecting Talent, y son casi 600 personas que se han enviado fuera para luego volver. Entonces, casos pues tenemos en todo el mundo, ¿no? Tenemos en Europa la mayoría, pero también en Estados Unidos, Latinoamérica mucho, en Asia, incluso en África también, en Sudáfrica, pues en su momento también se vinculó a una de las redes de uno de los clústeres de Fomento San Sebastián. Entonces, bueno, se va adaptando un poco también el ámbito y el proyecto y el país a la realidad y a las oportunidades que se van generando, ¿no? Que al final se hablaba de colaboración, y yo creo que en este caso nos adaptamos pues a esas colaboraciones que pueden ir surgiendo en el camino. Y bueno, ya por último, ¿qué características deben cumplir las empresas que acojan a los becados? Bueno, pues que tengan un proyecto detrás, que tengan muchas ganas de acoger, desde el momento en que se ponen en contacto con nosotros, o vía porque ya tenemos una relación con ellos porque les conocemos, o porque bueno, pues se trabaja en otros ámbitos, o quizás son nuevos. Es un proceso muy anterior al lanzamiento de la convocatoria. Nosotros les solicitamos que nos planteen un proyecto, que nos hagan una solicitud formal, qué tipo de proyecto van a desarrollar, y en base a eso luego se hace un proceso de selección también, de decir, bueno, pues este proyecto puede encajar, estos proyectos no, por los requisitos que pueden demandar, y ya después, pasados meses, pues se hace la convocatoria. Intentamos también que se adapte a las necesidades que hay en la ciudad, ¿no? De los perfiles que más se necesitan, que más necesitan incorporarse al mercado laboral, o porque pueda mejorar pues lo que estaba comentando antes también Marisol, pues toda esa estrategia de innovación, de talento y del propio ecosistema, ¿no? Del desarrollo del ecosistema de la ciudad, que esto tiene que estar todo muy vinculado. Muy bien, y bueno, ya por cerrar un poco el círculo con Marisol, bueno, qué bonito es, qué bueno es poder enviar a nuestro talento, ¿no? a formarse, pero como decías también en un principio, ¿no? Lo clave y el gran reto de todo esto es que regrese nuestro propio talento, ¿no? Bueno, tampoco quiero meter presión, porque parece que ahora, ¿no? Si no vuelven, no estamos satisfechos, no. Yo creo que lo importante es ofrecer oportunidades. Y estas oportunidades yo creo que, bueno, a la vista está que están siendo bien aprovechadas. Luego, es verdad que cada uno de nosotros y de nosotras somos diferentes, y vamos a encontrar o vamos a estar más a gusto, o vamos a poder desarrollar, pues eso, nuestra vida profesional en muchos ámbitos y posiblemente en muchos sitios. Hombre, nuestro objetivo egoístamente es que todos vosotros y vosotras sigáis aquí con nosotros, porque
para la ciudad, como decía antes, yo creo que es lo mejor, ¿no? El talento local. No es solo nuestra estrategia, como bien sabéis, también estamos además en la Casa del Talento, en la que aquí acogemos a talento de fuera también, ¿no? Creo que ambas estrategias son absolutamente compatibles y necesarias además, ¿no? Pero me he apuntado y creo que sí que podríamos, y esto para Fomento es uno de los retos, creo que desde esta casa, con el talento que está aquí, podíamos aprovechar mucho más a la gente. Y eso creo que esas echecolanas me las apunto, y también la colaboración. Y para cerrar, yo la verdad es que estoy súper agradecida de que con las diferencias horarias, todo lo que tenéis en vuestras agendas, hayamos podido participar en este encuentro, que creo que es muy importante para... No sé, yo también soy muy positiva y me gusta ver siempre la botella medio llena y darme a mí misma esperanza y energía y ganas. Y yo creo que el hecho de saber que estáis ahí, que habéis podido aprovechar esta oportunidad, que seguís en algunos casos en esos centros desarrollando pues vuestros proyectos de vida profesional y personal, unos en Suiza, los otros, bueno, pues eso para nosotros es súper satisfactorio. Creo que misión cumplida. Cuando volváis sin prisa, sin presión, pues la misión estará pues mucho más cumplida, y creo que todos estaremos más a gusto. Pero mientras tanto, por favor, caminemos juntos intentando mejorar, y como decíais, se puede colaborar, y a la vista está, no solo estando físicamente aquí, sino que vosotros ejercéis también de embajadores de la ciudad. Y ahora me he acordado que creo, Nagore, ¿no?, que habíamos conectado antes. Nagore es, ¿no? O Naroa. Habíamos estado, ¿no?, cuando hicimos aquella conexión bai, con el MIT. Pues eso, que vosotros ya sois embajadores de la ciudad, y eso también creo que es un orgullo para todos nosotros y nosotras, ¿no? Tener a donostiarras por el mundo, más allá de programas televisivos, trabajando y haciendo también ciudad desde donde os encontráis, que se puede hacer ciudad desde muchas partes y con diferentes herramientas. Pues aquí los que estáis, pero desde allí también, y de eso se trata. O sea que continuaremos trabajando juntos y juntas. Eskerrik asko. Bueno, pues eso sí, eskerrik asko a todos. Yo creo que hemos pasado un rato ameno escuchando a los que vais a ser el futuro de Donosti, y que ya empezáis a ser el presente. Y nada, eso, pues eskerrik asko, Xavier, Nerea, Naroa, Borja, Mireia, Zafira, Mirari, por supuesto, Marisol y Yesenia. Y nada, sorte on guztioi, y que os vaya bien en el camino que elijáis en el futuro. Oso ondo. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Gracias. Agur. Chao. Mila esker. Agur, agur.